Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a estar analizando algunos textos por petición de uno de nuestros suscriptores al canal, el hermano Jair Navarrete. Nos formuló una duda o nos pidió, ¿verdad?, que pudiésemos analizar algunos textos dentro de las Escrituras. Y quise resumir un poco toda la duda o que nos presentó nuestro hermano Jair bajo esta pregunta: ¿Jacob y Moisés vieron a Dios cara a cara? Esta sería la pregunta que vamos a analizar. ¿Y por qué razón de esta pregunta? Y es porque entonces luego llegamos al Nuevo Testamento, específicamente al Evangelio según San Juan, y vemos que Juan el Bautista va a decir unas contundentes palabras que obviamente están en las Escrituras y forman parte inclusive de la doctrina cristiana. Y las palabras que Juan el Bautista va a decir tocante a nuestro Señor Jesucristo, va a decir lo siguiente Juan el Bautista: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y obviamente cuando ya uno lee ese texto, ¿verdad?, en los evangelios, pues sí puede sembrar cierta duda, o por lo menos es necesario un análisis más profundo entre estos dos personajes del Antiguo Testamento, que cuando también leemos, y lo vamos a hacer ahora dentro de unos minutos, cuando leemos también lo que fue el proceso de sus vidas, vemos que en un momento de sus vidas aparece escrito que estos dos personajes, tanto Jacob como Moisés, vieron a Dios cara a cara. Es decir, pareciera que en algún momento o esto se puede prestar, ¿no?, para pensar que hay alguna contradicción bíblica, y por eso vamos a tomar unos minutos entonces para poder profundizar, para poder meter en su contexto cada una de estas historias. Vamos a empezar con Jacob, luego vamos a pasar a Moisés y luego pues vamos a terminar viendo un poco la frase o los dichos de Juan el Bautista tocante a Jesucristo. Porque Juan el Bautista dijo: a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, sino que ahora, por la manifestación del Hijo de Dios, de Jesucristo, es que se le puede ver, es que se le puede conocer. Así que, ¿qué les parece si metemos entonces esos textos en su contexto? Y al finalizar este video, hermanos, pues usted se va a asombrar y nos vamos a maravillar, como siempre nos pasa cuando abrimos las Escrituras, con la armonía perfecta que encontramos en la palabra de Dios. Una armonía doctrinal perfecta, sin comparación con ningún otro libro, es la que encontramos en las Escrituras. ¿Qué les parece entonces? Vamos a ver primero sobre Jacob, en donde encontramos escrito que Jacob pues manifiesta que él vio. Fue Jacob que dice esta frase, que él había visto a Dios cara a cara. El contexto tiene que ver un poco, ¿no?, cuando Jacob estaba pues a punto de tener un encuentro con su hermano Esaú. Como bien lo saben, si alguno pues es un lector bastante frecuente de las Escrituras, usted va a saber que Jacob pues había realizado algunas acciones con la cual terminó quitándole no solamente la primogenitura a su hermano Esaú, sino que también luego le quita también la bendición que a lo mejor en su contexto le pertenecía a Esaú. Pues Jacob, a partir de ese momento, pues su hermano Esaú promete asesinarlo, promete matarlo, y bueno, y es la razón por la cual Jacob le toca salir de su casa natal e irse por allí prácticamente deambulando, buscando un lugar seguro. Consigue ese lugar seguro en la casa de su tío, el hermano de su mamá, Labán, y ahí pues Jacob empieza toda una vida. Jacob
pues forma una familia y ya Jacob sale de la casa de Labán para regresar nuevamente a los lugares pues donde estaba la promesa, los lugares el hogar de su papá, de su mamá. Pero en medio de ese proceso, Jacob se entera que Esaú viene en camino. Y Esaú no solamente que viene en camino, sino que también viene con 400 hombres. Obviamente Jacob allí pues le dio de todo, se asustó, tuvo mucho temor y Jacob empezó un proceso para tratar de salvar a su familia, tratando de separar su numerosa familia en grupos y en partes, y de ahí encontramos esta historia que es cuando Jacob termina de hacer todo este evento. Jacob cruza del otro lado del río y en el versículo 22, esto lo encontramos específicamente en Génesis capítulo 32, del versículo 22 en adelante. Yo se lo voy a estar leyendo y el título de ese contexto de lo que vamos a leer allí nos dice en la Reina Valera. Si tiene una Biblia Reina Valera, nos va a decir: Jacob lucha con el ángel en Peniel. Fíjese que muy importante el título que nos arrojan allí. Jacob lucha con el ángel en Peniel. No ha dicho la escritura todavía allí el título. No dice Jacob lucha contra Dios. Esto lo vamos a ver en el desarrollo. Pero acá no hay que perder de vista que dice que Jacob lucha con el ángel en Peniel. Así que vamos a leer el versículo 22 en adelante. Nos dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, del otro lado, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. El versículo 30 ahora nos va a decir: y llamó Jacob, escuchen bien, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, Jacob es quien ahora va a decir esta expresión, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces acá vemos que Jacob es quien dice haber visto a Dios cara a cara. Lo dice Jacob porque en la lucha que tuvo con este ángel, la lucha que tuvo con este varón, pues Jacob entendió que estaba luchando contra Dios. Y ciertamente luego el mismo ángel le dice: ya no se llamará más tu nombre Jacob, que significaba suplantador, el que toma del calcañar, sino que ahora se va a llamar Israel. Israel, ¿por qué? Porque has luchado contra Dios, has luchado contra los hombres y has vencido. Y ahí vemos el cambio también que se hace del nombre de Jacob a Israel. Pero lo que no nos importa en estos textos es que dice que Jacob llama el lugar Peniel, porque Peniel significa el que ha visto a Dios cara a cara. Y es lo que resume Jacob. Jacob dice: vi a Dios cara a cara. Y hasta este punto, como nos formuló nuestro suscriptor, el hermano Jair Navarrete, pues ahí Jacob está diciendo que vio a Dios cara a cara. Entonces hasta este punto vamos a dejar a Jacob por un rato tranquilo y ahora nos vamos con la otra historia que también encontramos en las escrituras de una persona que también se dice que vio a Dios también cara a cara. Y ese personaje es Moisés. Y esa historia la encontramos en Éxodo capítulo 33,
más o menos el contexto de lo que vamos a leer fue cuando el pueblo, mientras Moisés estaba en el monte de Horeb recibiendo la Torá, el Pentateuco, pues el pueblo abajo, pues sencillamente un grupo del pueblo se rebelaron contra Dios, obligaron a Aarón a que Aarón le hiciera un becerro de oro y empezaron a adorar el becerro de oro. Cuando Moisés baja, Moisés toma las tablas de la ley, las tira sobre el becerro, quema el becerro y hay una mortandad increíble de pecadores en aquella noche cuando el pueblo sencillamente se rebeló contra Dios. Pero al día siguiente o en el proceso de este juicio de Dios a través de Moisés sobre el pueblo, Dios le dice a Moisés que regrese nuevamente al monte, porque Dios tiene toda la intención de volver a restablecer pacto con Israel, porque Israel era su pueblo y a pesar de todo lo que ellos estaban haciendo, Dios no estaba dispuesto a desechar al pueblo. Así que le pide a Moisés que Moisés regrese, pero en medio de las acciones, algo que también Moisés hace es que Moisés corre el tabernáculo, porque antes, para aquellos que no lo saben, el tabernáculo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, ese templo improvisado o ese lugar de reunión improvisado que Dios le había ordenado a Moisés que pudiese construir, estaba en medio del campamento. Si alguno ha tenido oportunidad de ver algunos dibujos, va a ver que el tabernáculo estaba en medio del campamento y las 12 tribus estaban alrededor del campamento. Pero a raíz de esta rebelión que el pueblo había cometido, haciéndose un becerro de oro para adorarlo, Dios le ordena a Moisés, mueve el tabernáculo, es unos lugares bastante retirados del campamento, lo saca literalmente del campamento. Y significa que para que las personas se acercaran a Dios, para que las personas llevaran su ofrenda, pues tenían que salir del campamento para ir al encuentro con Dios. Es decir, ya Dios no estaba en medio de ellos, era una simbología para Dios hacerles entender que ya no estaba en medio de ellos por la manera en que ellos estaban conduciéndose. Pero a partir de allí es donde encontramos entonces, ahora sí les voy a leer Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 33, Éxodo capítulo 33 a partir del versículo 9 hasta el versículo 11. Y luego vamos a pasar a explicar qué significa para Jacob, o qué significó para Jacob haber visto a Dios cara a cara y llamar al lugar Peniel, y que también significó para Moisés esto que vamos a leer a continuación. Éxodo 33, 9 al 11 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 11, que es la que nos interesa, nos va a decir: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Es decir, acá tenemos entonces dos historias, que es lo que nos planteaba este hermano Jair. Tenemos dos historias en donde vemos que ambos personajes certifican, o por lo menos dan evidencia de que habían visto a Dios cara a cara. Y entonces chocamos entonces con el texto de Juan, cuando Juan dice: no, a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿hay contradicción? ¿No hay contradicción? ¿Qué significa una cosa? ¿Qué significa la otra? Pues bueno, esa es la riqueza, hermanos. Esa es la riqueza y esa es la bendición de no solamente leer las Escrituras, sino también de estudiar las Escrituras. Y es por eso que en este canal no hacemos otra cosa sino continuamente alentar a los creyentes a que estudien las Escrituras, a que no se conformen
con solamente ir los domingos a la iglesia, a simplemente ver lo que se está haciendo, a simplemente cantar 2, 3 canciones, escuchar una prédica allí y simplemente volver a su casa y seguir pues con una vida totalmente desconectada de lo espiritual. Eso no es evidencia de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se congrega porque la Biblia pide que nos congreguemos, la Biblia pide que nos juntemos con nuestros hermanos en la fe para adorar al Señor, para escuchar su palabra. Pero les tengo una noticia importante. Cuando usted sale de las 4 paredes de un local, que lo conocemos como iglesia, usted tiene que seguir con la vida cristiana. Usted tiene que seguir con su vida cristiana, y seguir con la vida cristiana significa que tenemos que seguir permaneciendo en la palabra. Es decir, el domingo escucho la prédica desde el púlpito, de la boca del pastor o de la boca del predicador de turno, pero yo personalmente tengo que seguir estudiando la palabra, tengo que tener tiempo de lectura de la palabra, tengo que escudriñar por mí mismo la palabra. Y obviamente cuando estamos leyendo, cuando estamos escudriñando, pues obviamente salen estas dudas, salen estas incertidumbres, como le sucedió a nuestro hermano Jair, y es bien que salgan. Es bueno que se presenten las dudas, porque eso certifica que estamos leyendo. El que nunca tiene dudas, el que nunca tiene preguntas, no es porque siempre lo sabe todo, no porque necesariamente lo sabe todo. Muchas veces es porque no conoce las escrituras, no la lee, no le importa, y obviamente eso tampoco genera ninguna duda en aquellas personas que se dicen llamar cristianos, ¿no? Pero entonces vamos a ver ahora, para cerrar un poco la idea, ¿qué significó para Jacob el haber visto a Dios cara a cara? ¿Por qué? La realidad teológica o la realidad doctrinal es que desde que Adán y Eva pecaron contra Dios en Génesis capítulo 3, se cortó la comunicación de Dios con los hombres. Se cortó, y cuando digo se cortó la comunicación, hablo en ese sentido literal de que el hombre pueda volver a ver a Dios cara a cara. Ya no fue más posible aquello, no fue más posible. ¿Por qué? Porque el hombre perdió algo. Fíjense que en Génesis capítulo 3, ¿qué era lo que permitía que el hombre pudiese ver a Dios cara a cara, pudiese hablar con Dios cara a cara y no morir? Y era que el hombre, en Génesis capítulo 2, el hombre tenía una similitud a Dios en el concepto de que Dios era santo y el hombre también estaba investido de santidad. Cuando usted lee Génesis capítulo 2, a partir del versículo 24 o 25, usted va a ver que el texto dice: y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el trasfondo de ese texto? Que el hombre estaba investido de santidad, el hombre estaba cubierto totalmente de santidad, y eso permitía que entre el hombre y Dios existiera una comunicación literal. Literal es que a veces cuando estamos enseñando sobre estos temas, yo siempre pues a veces comparto, yo digo, si hay alguien que realmente sabía si Dios tenía barba, si Dios era blanco, era negro, si había alguien que realmente conocía el aspecto físico de Dios, y podemos manejar también esta forma de decirlo, porque también sabemos que Dios es espíritu, pero bueno, es una forma simplemente de explicarlo, ¿no? Si había alguien que realmente conocía el rostro de Dios de manera literal, ese era Adán y Eva. Adán y Eva sí conocían a Dios. Adán y Eva sí cara a cara, pero luego del pecado, hermanos, Dios saca al hombre de su presencia, y ese nivel de comunicación ya no es más posible. Ese nivel de comunicación ya no es más posible. ¿Por qué? Porque hay una barrera, o había una barrera, y en los que no creen en Cristo
todavía existe esa barrera y era la barrera del pecado. Era la barrera del pecado. Isaías 59, versículo 1 lo dice: he aquí mi mano no se ha cortado, he aquí mis oídos no se han agravado para oírlos, pero son vuestros pecados que han hecho separación entre el Dios vivo y los hombres. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la comunicación de Dios con los hombres, la comunicación literal se perdió en el Edén. De a partir del Edén ya no fue posible para el hombre poder ver a Dios cara a cara. Entonces, hasta este punto usted me dirá: bueno, pastor, entonces lo que acabamos de leer, ¿qué es? ¿No? Entonces, lo que acabamos de leer ahorita de Jacob, ¿qué es? ¿Qué fue? Bueno, lo que acabamos de leer de Jacob, en primer lugar, es una expresión, lo que conocemos como una expresión figurativa. ¿Por qué una expresión figurativa? Fíjese que cuando nosotros leemos la historia de Jacob, como ya yo lo leí, nos dice que Jacob está peleando con un varón. Jacob está peleando con una figura. Primero nos dice que es un ángel, luego nos dice que es un varón, y luego en la conversación que tiene Jacob con este varón, con este ángel, Jacob, a partir de lo que el ángel le dice, Jacob llega a la conclusión: este es Dios mismo. Jacob dice: este es Dios mismo. Entonces Jacob es quien concluye: yo acabo de ver a Dios. Pero Jacob, lo que a lo mejor la expresión que da Jacob tiene que ver también con otro aspecto doctrinal que encontramos en la Biblia, que se llama teofanía. Eso lo encontramos también en el Antiguo Testamento. Hay aquellos que lo llaman cristofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía son representaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, lo que lo llaman cristofanía. Y lo que le llaman teofanía dan a entender que son intervenciones de Dios en la humanidad. Porque es tan evidente, hermanos, es tan evidente que luego del pecado de Adán y Eva se cortó la comunicación entre Dios y los hombres, porque todos los hombres se volvieron pecadores. Pues es Dios quien continuamente, desde el Antiguo Testamento, ha tenido que intervenir en la vida de los hombres, pues para procesar, ¿no?, lo que finalmente sería la obra de la salvación, que es en Cristo Jesús. Así que cuando Jacob pelea con este varón, Jacob no está viendo literalmente a Dios. Jacob está viendo una representación de Dios, una teofanía de Dios o una cristofanía. También no habría ningún problema en usar los dos términos: cristofanía, representaciones de Cristo en el Antiguo Testamento, o teofanía, representaciones de Dios en la vida humana, como Dios se manifiesta en la humanidad para procesar su obra de salvación en Cristo Jesús. Pero hasta este punto, lo que le quiero dejar bastante claro es que Jacob no se está equivocando, ¿ok? No se está equivocando, ni tampoco el texto se está equivocando. Simplemente que para Jacob, en la manera de Jacob concebir todo lo que le ha pasado, Jacob dice: he visto a Dios cara a cara. De hecho, este es uno de los momentos, porque también hubo un momento anterior en donde Jacob también tuvo un sueño y Jacob también vio a Dios sentado en el trono, y Jacob también vio que ángeles bajaban, ángeles subían, y cuando Jacob despertó, Jacob dijo: uy, qué terrible este lugar, Dios está aquí. Jacob dice: Dios está aquí, y ese lugar pues Jacob lo llamó Betel, casa de Dios. Así que en el Antiguo Testamento siempre vamos a encontrar esto. Cuando nació Sansón, también vemos que una representación de Dios que se le apareció a Manoah, que era el papá de Sansón. Es decir, vamos a ver en las Escrituras hay mucha teofanía. En el Antiguo Testamento hay mucha cristofanía en el Antiguo Testamento también. Cuando el pueblo de Israel sale rumbo a Canaán,
usted va a ver continuamente que habla de un ángel de Jehová. Por lo menos cuando usted lee Éxodo capítulo 3, también usted va a ver que la conversación que tiene Moisés, la conversación empieza diciendo: y el ángel de Jehová llamó a Moisés en medio de la zarza. Pero cuando avanza la conversación, le invito a que lo pueda leer y usted va a ver que es así. Cuando avanza la conversación, ya está diciendo: y Dios le dijo a Moisés. Y entonces se va cambiando. ¿Por qué? Porque la realidad es que esos son teofanías, intervenciones divinas del Señor en la vida de los hombres, en aquellos pues que el Señor quería de manera puntual fijar con ellos un propósito para salvación, lo que terminaría cristalizándose en la persona de Cristo Jesús. Así que espero que hasta este momento esta explicación lo haya comprendido y ya podamos enganchar el primer eslabón. El primer eslabón en Jacob es que Jacob vio, el término de que Jacob vio a Dios cara a cara es más figurativa que literal. Es más figurativa. Espero que se entienda bien esta explicación que le acabo de dar. Es más figurativa. Jacob, en la experiencia que él vive, él dice: wow, he visto a Dios cara a cara. Pero no fue que Jacob vio a Dios cara a cara de manera literal, como lo había visto Adán, como lo había visto Eva antes de pecar. Ahora pasamos a Moisés. Moisés también es otro bastante interesante, porque inclusive Moisés se le conoce como el hombre que hablaba con Dios cara a cara. La Escritura lo dice, y a lo mejor hasta este punto nos diría: bueno, si la Escritura lo dice, debería ser así. Pero tanto para Moisés como para Jacob aplica el mismo principio interpretativo. El mismo principio interpretativo es que es una expresión figurativa. Fíjense que el versículo 11 de Éxodo capítulo 33 nos va a decir: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Qué significa el versículo 11? Si nos toca hacerle una buena exégesis a este versículo 11. Acá la expresión lo que nos da a entender era la fluidez. Era la fluidez en la comunicación que tenía Dios con Moisés. Cómo Dios hablaba con Moisés. No era un monólogo, sino había un diálogo fluido entre Moisés y Dios. Pero hasta este punto, y se lo voy a demostrar ahorita con los siguientes versículos, hasta este momento, esta expresión de que Dios hablaba con Moisés cara a cara, tampoco no es literal. Vamos bien, ¿no? No es literal. También es figurativa. No es literal. ¿Por qué no es literal, pastor? Porque más adelante, un ejemplo, si usted lee el versículo 12, le invito a que lo lea en su casa. Por factor de tiempo en estos videos no lo leo todo, pero si usted lee el versículo 12, usted lee el versículo 13, 14, 15, 16, 17, usted va a ver que Moisés, y el 18, usted va a ver que Moisés, en esa conversación fluida que está teniendo con el Señor, Moisés le va a hacer a él una petición que todavía no tiene. Fíjense que dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Pero en los siguientes versículos, usted va a ver que Moisés le va a decir: Señor, pero si he hallado gracia en tus ojos, yo quiero hacerte una petición. A ver, Moisés, dime, ¿qué quieres? Señor, muéstrame tu gloria. Quiero verte. Fíjese que todavía no lo había alcanzado. No lo había logrado, porque si ese cara a cara hubiese sido literal, en los siguientes versículos, Moisés no hubiese tenido por qué pedir ver a Dios cara a cara. Moisés le hace la petición. Ahí sí, Moisés, la petición que le hace es como literal. Señor, no solamente quiero oírte, no solamente quiero sentir tu presencia, tu doxa, tu gloria, tu poder. Quiero verte. Quiero verte, Señor, así literalmente. Lo que estaba pidiendo Moisés
Moisés estaba pidiendo una experiencia, Moisés estaba pidiendo algo que, como le dije anteriormente, solamente Adán y Eva lo habían tenido. Ver a Dios cara a cara, solamente Adán y Eva habían tenido ese privilegio, y por eso es que Moisés le dice: Señor, quiero verte. Pero vamos a ver la respuesta que le dio Dios a Moisés, y ya con esto creo que vamos a quedar bastante sumergidos, ¿no? Con la explicación que le estoy haciendo y entendiendo la perfecta armonía de las escrituras. No hay contradicción. Lo que tenemos son expresiones figurativas, también la Biblia tiene expresiones literales. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar, estudiar. Para eso el Señor nos dejó la Biblia, para estudiar. Conforme más estudiemos, más nos metamos en las escrituras, conocemos más, aprendemos más, tenemos mayor iluminación, y nuestras vidas ciertamente son edificadas, es edificada de manera espiritual. Ante la petición de Moisés, Dios le va a responder, y solamente voy a leer el 19 y el 20 para que entonces ya podamos pasar entonces a lo que dijo Juan y explicar lo que dijo Juan, y ya con eso vamos finalizando el video. En el versículo 19, ante la petición de Moisés, Dios le va a responder. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20. Definitivo y concreto. Versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ahí está el versículo 20. Sí está claro, ¿no? Sí está claro. Entonces Moisés, ese término, esa expresión de que hablaba con Dios cara a cara, es una expresión figurativa que nos da a entender la fluidez en la comunicación que había entre Dios y Moisés. Pero ante la petición de Moisés de ver a Dios literalmente, Dios le dijo: no, Moisés, no te puedo conceder este privilegio, porque no me verá hombre, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, no me puedes ver literalmente. Entonces ahí pasamos entonces a lo de Juan. Entonces decimos, entonces, ya habiendo entendido lo que pasó con Jacob fue figurativo, que lo que pasó con Moisés fue figurativo, que hasta este punto damos un like a Juan el Bautista, y Juan tiene razón. Nadie ha visto a Dios todavía. Entonces, ¿qué da a entender Juan ahora con este Juan 1:18? Miren lo que da a entender Juan con este 1:18. Juan va a decir: a Dios nadie le vio jamás. Ni Moisés, ni Jacob, ni Daniel. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y qué significa esto entonces ahora? Significa, hermanos, que antes de Cristo, alabado sea su nombre, antes de Cristo, nadie, ningún hombre, desde la caída, desde Génesis capítulo 3, en aquel fatídico día cuando el Señor expulsó al hombre de su presencia y colocó unos ángeles con una espada ahí en fuego, revolviéndose para guardar el lugar a la vida eterna, nadie pudo ver a Dios de manera literal. Nadie. Pero con la llegada de Jesucristo, con la llegada de la gracia, con Cristo parado ahí en el río del Jordán, y Juan el Bautista bautizando al Cordero de Dios, a partir de ese momento, a partir de esa instancia, todo el que veía a Cristo, todo el que miraba a Cristo, ya había visto a Dios. Aleluya. ¿Se comprende? A partir de ese momento, todo el que miraba a Dios, a Cristo, perdón,
estaba literalmente mirando a Dios mismo. Estaba mirando a Dios porque Cristo es Dios. Porque todo lo que es de Dios, todo lo que es Dios, fue, de alguna manera utilizo este término, fue, hermanos, encerrado todo en la persona de Cristo. Así que queda bastante claro, no se contradijo Jacob, no nos mintió Jacob, no nos mintió Moisés. Son expresiones figurativas de lo que ellos entendieron en su momento, pero tampoco nos mintió Juan. Cuando Juan dijo, a Dios nadie le ha visto, pero a partir de ahora, todo el que vea a Cristo ya ve a Dios. Juan tampoco estaba mintiendo. Y lo certifica más adelante el mismo Jesús, porque luego, antes del Señor subir a la cruz del Calvario, algunos se acuerdan esta historia, ahí estaban los discípulos un poquito achicopalados, estaban tristes, el Señor les estaba diciendo cosas que ellos no podían comprender ni tampoco podían aceptar. Señor, ¿cómo tú vas a morir? ¿Cómo vas a subir a la cruz? El Señor está explicándole a él todo lo que él tenía que padecer, pero en esa noche, en esa hermosa noche, la noche en Getsemaní, esa noche del Señor con sus discípulos, Felipe le va a decir a Cristo, en el 14, 8 al 9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí está la petición de Felipe. Felipe emula la petición de Moisés. ¿Se acuerdan cuando ya lo leímos? Moisés le dice al Señor, Señor, quiero ver tu rostro, quiero verte literalmente. ¿Y qué le respondió el Señor en ese momento a Moisés? No, Moisés, lo que puedo hacer por ti, te puedo meter en una cueva, voy a hacer que toda mi gloria, mi majestad, mi misericordia, mis atributos pasen delante de ti. Podrás ver el regazo de mi espalda, pero mi rostro no lo puede ver ningún hombre y vivir. Pero entonces Felipe emula esa petición a Cristo y le dice a Cristo, Señor, muéstranos al Padre y es suficiente. Esto es lo que está pidiendo Felipe. Felipe dice, Señor, mira, en este momento tan delicado que estamos acongojados, estamos tristes, no podemos todavía, no podemos digerir todo lo que tú nos estás diciendo que va a pasar. Pero Señor, Felipe le dice, muéstranos al Padre y es suficiente. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no le respondió, bueno, Felipe, al Padre no se le puede ver, porque no le respondió eso Jesús. Vamos a ver la respuesta de Jesús y con esto ya vamos cerrando esta preciosa enseñanza. Jesús le dijo a Felipe, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Miren qué respuesta tan diferente, ¿no? Qué rico es la palabra de Dios. Felipe dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús no fue, bueno, como le dijeron a Moisés, no lo puedes ver. No fue la respuesta de Cristo. Cristo le dijo, más bien con asombro, más bien con, bueno, ¿qué te está pasando, Felipe? Con asombro. Y a modo de interrogación, a modo de pregunta, Cristo le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Soy Dios. Y aquí está la respuesta, no me quiero adelantar. El mismo Cristo de la gloria le va a decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo voy a repetir nuevamente. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me estás preguntando ahora y que te muestre al Padre? Ahí está, Juan 14, 8 al 9. Así que hermanos, gracias al hermano Jair Navarrete por traernos, ¿no?, esta duda o esta necesidad de revisar estos textos, porque nos enriquece mucho. Nos enriquece mucho y aquellos que no sabían ya saben, y el que sabía rectifica, reafirma y nos gloriamos en Cristo. Quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Quien tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre, ¿eh? Porque Cristo es Dios mismo. Cristo es la manifestación de Dios plena, completa, no en parte, no en poquito,
no es un 50 de Dios, no, Cristo es la manifestación completa, y como nuestra capacidad humana solo nos da para alcanzar a 100%, bueno, les digo que Cristo es la manifestación al 100% de todo lo que es Dios. Así que, hermanos, el que ha visto al Cristo de la gloria ha visto al Padre. No hay por qué pedir ver al Padre, porque el Señor no va a responder como le respondieron a Felipe. Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, a Cristo, ha visto al Padre, Felipe. Así que, hermanos, de esta manera cerramos esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación, que haya sido de bendición para su vida. Y tal cual como aprendimos o vimos al principio, no hay contradicción, entre lo sucedido con Jacob, entre lo sucedido con Moisés y lo dicho por Juan el Bautista. Porque finalmente el mismo Cristo de la gloria lo certificó y lo encerró de manera armoniosa y de manera perfecta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La única manera de ver al Padre es verlo a través de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, ya nos veremos en otro video para seguir metiendo textos que algunos han sacado de su contexto, meterlos en su contexto, pero también para seguir analizando todos los textos que nos terminan enriqueciendo y nos terminan bendiciendo espiritualmente. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.